Ahí estamos. Bueno, buen día. Arrancamos el tercer microtaller de esta cuarta edición de microtalleres en vivo. Hoy el trabajo está a cargo del área de comunidades de práctica del CEDIF. Nos está acompañando Romina Fernández, que es la coordinadora del área, con 3 integrantes de su equipo: Mauro García, Denis Rodríguez, profesores también egresados de la UNL, y Victoria Rittiner, que es estudiante también de la UNL, estudiante de letras, también en camino a recibirse de profesora muy prontamente. Ellos van a estar trabajando sobre comunidades de práctica virtuales, la construcción del conocimiento en redes, que es justamente lo que ellos abordan en su área aquí en el CEDIT. Y bueno, esta vez queríamos trabajar un poco sobre esta experiencia, no solo en lo que tiene que ver con educación a distancia, sino también que podamos replicar la experiencia o contar un poco más cómo se trabaja esto de la virtualidad y las comunidades en redes, en cómo se puede aplicar en toda la universidad. Ellos tienen pensado para hoy una metodología tipo taller, así que van a estar trabajando también ustedes. Vamos a hacer una metodología bastante activa. Y bueno, como les decía anteriormente, todos los enlaces y lo demás que se trabaje durante el taller va a ser después enviado a ustedes al link, perdón, mediante links a través de los correos con los cuales se inscribieron, así que por eso no se preocupen. El chat permanece activo para preguntas, pueden enviar, así que bueno, cualquier duda la manejamos por ahí. Les doy lugar a los chicos para que arranquen ya el taller y no nos demoremos. Bueno, ¿arrancamos? Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Veo que somos unos cuantos, así que en primerísimo lugar, agradecerles un montón que se hayan sumado al taller. La verdad que le pusimos mucha energía y entusiasmo a la organización. Como decía Flor, es un taller que se gesta desde el área de comunidades de práctica, justamente con el objetivo de acercarles a todos ustedes esta noción, la de comunidades de práctica, y de que comencemos a charlar, a conversar y a problematizar también esta noción de comunidades de práctica. Como adelantó Flor, se piensa bajo la modalidad de taller, entonces esto implica que vamos a tener 2 momentos importantes, ¿sí? Una primera parte más teórica, ¿sí? Donde yo les voy a contar sobre las comunidades de práctica, qué son, qué características tienen, ¿sí? Las particularidades de estas, y también ¿sí? Las particularidades, por ejemplo, de los participantes que la integran, los tipos de roles que se gestan al interior de estas, pero también en una segunda parte de este primer momento, me gustaría y nos gustaría al área en general que podamos charlar sobre un punto que es el que consideramos importante, ¿sí? Que quizás es donde radica la pertinencia de dar este taller, que tiene que ver con las formas en las que se construye conocimiento, ¿sí? En la virtualidad dentro de estas comunidades de práctica, ¿sí? La dimensión o la categoría, más allá de ser un concepto que es muy productivo, ¿sí? Es muy productivo, tiene que ver con las formas en que piensa el aprendizaje y cómo gesta el conocimiento dentro de las comunidades de práctica. Entonces esa dimensión, ¿sí? La de aprender y la de conocer, es la que queremos poner un poquito de manifiesto, ¿sí? En esta instancia, para resaltar justamente cómo se construye el conocimiento en los espacios virtuales y qué estrategias y qué recursos son por ahí pertinentes o podemos poner a jugar para que se dé esta construcción del conocimiento dentro de prácticas, de comunidades de práctica virtuales, ¿sí? Entonces con ese doble objetivo, el de presentar la noción y también de trabajar sus particularidades, ¿sí? Y en una segunda instancia o en un segundo momento, ¿sí? Les vamos a proponer una parte más práctica o de reflexión, que está orientada justamente a retomar esos elementos centrales que discutimos en la primera parte, y trabajar sobre algunos casos concretos para que ustedes puedan reflexionar y después en una última instancia de cierre, ¿sí? Capitalizar y socializar lo que se charló en los 2 momentos, ¿sí? La idea es que quede sistematizado los momentos más importantes o los núcleos más importantes del taller,
y que podamos cerrar también tratando de despejarse y que se han quedado dudas en el camino o no. ¿Sí? Me dan un segundo que comparto pantalla, me van diciendo si algo no es claro o si no se me escucha bien. ¿Me escuchan bien, no? Sí, Sí, Denis, se escucha. Sí, correctamente. Bien. Ahí está, ¿sí? Le decía que el nombre del taller toma el de construcción de conocimiento, comunidades de práctica virtuales, la construcción del conocimiento en redes. Entonces en esta primera parte, ¿sí?, vamos a tratar de entender de qué se trata esta noción de comunidades de práctica, que justamente es el nombre que toma nuestra área. Para nosotros es ir un poquito más allá del concepto para poder operativizarla y ver de qué se trata y cómo funcionan, ¿sí? Una forma de comprender el concepto es tratar de desarticular justamente este enunciado de comunidades de práctica, para pensar en primer lugar de qué hablamos cuando hablamos de comunidad, ¿sí? Podemos decir a grandes rasgos y quizás desde una forma intuitiva, que una comunidad tiene que ver, o podemos pensar en una comunidad cuando pensamos en un conjunto de personas, ¿sí?, o en una agrupación de personas que están unidas bajo algún criterio, ¿sí?, algún punto en el que acuerdan. Digo algún punto porque puede ser de diversa índole. Puede ser una cosmovisión, puede ser territorial, puede ser incluso los valores, los idiomas, ¿sí?, que los unen a ese grupo de personas, pero el elemento más importante es que es un conjunto de personas que están unidos por una cuestión común, ¿sí? Como podemos leer en pantalla, ¿sí?, el término comunidad se puede aplicar a muchos ámbitos, como ser, por ejemplo, el lingüístico, el territorial o el administrativo, ¿sí?, y que justamente agrupa a este conjunto de personas bajo un elemento común. Por lo general las comunidades, ¿sí?, están agrupadas por este elemento común, pero también por otro factor que va a ser central al momento de pensar las comunidades, que es el de una identidad, ¿sí? Son generadores de identidades mediante la diferenciación con otros grupos. Entonces, en primer lugar, para hablar de comunidades de práctica tenemos que empezar a pensar que una comunidad reúne a un grupo de personas y que ese grupo de personas comparten algo, ¿sí? En ese compartir algo común, ¿sí?, van a generar una identidad que les va a permitir diferenciarse de otros grupos o de otras organizaciones o asociaciones que justamente toman ese nombre por tener otros objetivos, ¿sí? Bien, entonces cuando hablamos particularmente de una comunidad de práctica, ¿sí?, tenemos que remitirnos a un concepto que se gesta aproximadamente en el año 1991, con un texto de un autor que se llama Wenger, ¿sí?, que es el primero en postular esta noción de comunidades de práctica, que hace referencia a este grupo de personas, como decíamos recién, que conforman a toda una comunidad, pero con la particularidad de que este grupo de personas desempeñan una misma actividad, ¿sí?, o tienen una misma responsabilidad o objetivo profesional, y que a partir de delimitar una serie de problemas, o unidos por esa serie de problemas, ¿sí?, van a profundizar su conocimiento en este asunto a través de la interacción que es continuada y se tiene que ir consolidando a lo largo del tiempo. Entonces, una comunidad de práctica podríamos decir que es un conjunto de profesionales, ¿sí?, esta cuestión de que están asociados a una misma profesión, a un mismo interés, es de suma importancia, porque no es un grupo heterogéneo, sino que es un grupo de personas que trabajan por objetivos comunes, que justamente los que los unen van a trabajar sobre esas problemáticas, sobre esos problemas o por esas motivaciones que tienen, en pos de construir un conocimiento, ¿sí?, que va a permitir consolidar y darle vida a esa comunidad de práctica. ¿Sí? Este concepto toma dos supuestos centrales, es decir,
la base del concepto, ¿sí? Tenemos que pensarla como el piso, la base, es justamente dos conceptos que son centrales, y el primero es que el aprendizaje implica participación en comunidad, y el otro es que la adquisición de conocimientos se considera un proceso de carácter social, ¿sí? Que tiene que ver con esto que decía en la primera parte, con las formas, ¿sí?, de aprender y conocer, cómo se gestiona el conocimiento dentro de las comunidades de práctica, que eso las vuelve diferente a otro tipo de comunidades o grupos o barriales, por ejemplo, o organizaciones, ¿sí? Acá tenemos una forma de comprender y aprender que implica necesariamente pensar y trabajar con otros, ¿sí? Esta idea de participación en comunidad, ¿sí?, y que la adquisición de conocimientos se considera un proceso de carácter social, van a ser las dos aristas o los dos aspectos o dimensiones más importantes del concepto, ¿sí? Que el aprendizaje es un fenómeno social implica justamente lo que mencionaba recién, ¿sí? Que tengo que conocer con otros. El conocimiento no se da a partir de pensar individualmente, sino que es cuando uno se pone a pensar conjuntamente con otros, o en un contexto de participación de grupo, por ejemplo, donde realmente se aprende o ese conocimiento toma otras dimensiones. Y surge en una acción situada justamente porque tenemos que pensar que más allá de pensar en grupos, tenemos que pensar en acciones o en contextos concretos, ¿sí? Lo que señalan los autores es justamente esta idea de que uno se enfrenta a determinado problema cuando recurre a la práctica directamente. Es ahí donde ellos señalan que es justamente el punto de partida, donde comienzan a pensar esta noción, que hay una diferencia entre el plano ideal o el plano teórico, ¿sí?, lo que se ofrece a quienes estudiamos determinadas profesiones, y el plano práctico. Es decir, hay una diferencia entre ese plano abstracto y el plano real. Cómo estudiamos y cómo comprendemos la práctica, y cómo se da o se ejerce o se acciona esa práctica puntualmente, ¿sí? Entonces, entre ese plano de la idea, ¿sí?, y el plano real de cómo sucede la práctica, tenemos que pensar qué sucede en el medio, ¿sí?, para poder comprender, ¿sí?, mejor cómo se da ese paso. En esa intersección, ¿sí?, entre ese plano real y ese plano ideal, ¿sí?, es donde se gesta este concepto de comunidades de práctica, ¿sí? Entonces, esta idea o esta noción justamente viene a constatar de que existe esta brecha entre el plano que debería tener lugar y el que ocurre realmente, ¿sí? Y cómo llegan a este razonamiento a partir de justamente involucrarse en una fábrica de fotocopiadoras, que es de donde parte el ejemplo que toman, ¿sí? Perdón, me voy a ordenar. Esta cuestión, ¿sí?, de esta brecha que queda entre el plano real y el plano práctico, lo dan a conocer a partir de pensar en un ejemplo puntual, que es el de la fotocopiadora Xerox, ¿sí? En los años 80, esta fotocopiadora entra en crisis o se desestabiliza su parte económica, su sector económico, a partir de entrar en competencia con otras fotocopiadoras como Canon, sí, que empezaron a sacar modelos más avanzados y más modernos que entraron rápidamente en el mercado, ¿sí? Entonces lo que relatan los autores es que son contratados por estas empresas bajo su rol de antropólogos, para justamente dar cuenta de cuál era el problema que estaba sucediendo en cuanto a la capacitación de estos reparadores de fotocopias, y cómo también se podía buscar una forma de capacitarlos bajando el presupuesto, ya que ellos tenían que pensar en nuevas estrategias de mercado que le consumían dinero de la empresa, y por lo tanto tenían que reducir los costos de otros sectores, pensando puntualmente en la de recursos humanos, que era la que se encargaba de capacitar a estos operarios. Entonces, bajo este objetivo de reducir los costos, pero de no perder de vista cómo capacitar a estos operarios,
estos antropólogos empiezan, ¿sí?, a observar la fábrica y cómo funcionaban los operarios entre sí, y sobre todo cómo se iba construyendo el conocimiento dentro de esa fábrica. Lo que observan básicamente es justamente que los operarios no recurrían a los manuales que les presentaba la empresa, ¿sí?, esta fábrica, ni tampoco registraban grandes cosas en estas capacitaciones que eran tan costosas y que eran anuales dentro de la empresa, sino que el conocimiento se daba a partir de las charlas informales que se daban entre ellos, ¿sí?, en los espacios, por ejemplo, como el almuerzo, ¿sí?, o los pequeños recreos que tenían durante las largas jornadas de trabajo. Empezaron a escuchar cómo, ¿sí?, se iban contando diferentes historias de cómo cada uno reparaba estas fotocopias, estas fotocopiadoras. Y a partir de ese conocimiento iban adquiriendo diferentes matices, este conocimiento que tenía que ver con cómo resolvía cada problema cada uno de ellos. Entonces, lo que surge justamente son las famosas historias de guerra, que es el nombre que se le dan a estas historias que se cuentan entre ellos, estos operarios, y que ayudan a los demás y justamente a los que se integran, ¿sí?, por primera vez a las empresas, a resolver los problemas que van teniendo, ¿sí? Estas historias de guerra sí tenían más peso, ¿sí?, una dimensión mucho más significativa para estos operarios que los propios manuales, ¿sí?, donde contaba la teoría que justamente la empresa les proporcionaba para que puedan resolver estos problemas cotidianos que tenían. Se constata entonces que no los utilizaban y que recurrían a la voz experimentada de sus compañeros para poder resolver estos problemas, ¿sí? Frente a esta cuestión, estos antropólogos lo que deciden es instalar un sistema de radio bidireccional, que es muy similar a las radios que manejan los taxis ahora, por ejemplo, para que tengan estos operarios la opción de justamente hacer una consulta y que esa consulta sea escuchada por todos, ¿sí? Entonces esa ayuda servía a todas las personas que oían la consulta cuando alguien lo realizaba, y de esa forma se iba sistematizando, ¿sí?, la resolución de los problemas que iban ejerciendo, que se iban dando, ¿sí? Entonces es ahí cuando ellos empiezan a pensar en esta cuestión que decía al inicio, en que hay una brecha, ¿sí?, entre lo que proponen los manuales en este caso, y cómo esto se lleva a la práctica y cómo es comprendido también en este plano práctico. Es ahí donde ellos plantean esta noción de comunidades de práctica en el sentido de recuperar los elementos formales, pero también los elementos informales que se dan en esta charla, ¿sí?, de estos grupos de personas que están unidos, en este caso, para tratar de solucionar los inconvenientes que se les van dando en el trabajo. Entonces, en esta informalidad, ¿sí?, o en estos relatos que ellos se cuentan, encuentran una forma de construir el conocimiento que es la del conocimiento colaborativo, ¿sí? A partir de ahí postulan, ¿sí?, esta noción de comunidades de práctica bajo estos dos supuestos, ¿sí? No puede ocurrir el conocimiento si no es bajo la acción situada, es decir, bajo un problema puntual que surge en un momento determinado, y el conocimiento no puede darse de forma individual, es decir, de una persona leyendo una teoría y después tratando, ¿sí?, de resolver los problemas que se le dan solo a partir de esa abstracción de esa teoría, sino que se tiene que dar necesariamente en interacción con otros a partir de compartir los saberes que todos tienen, ¿sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Sí, sí. Bien. Lo que señalan estos autores entonces, a partir de proponer esta concepción de comunidades de práctica, es que las dimensiones propias que caracterizan a cada comunidad de práctica son tres, en el sentido, sí, recuperando el sentido que decía recién. La idea de compromiso mutuo, sí, es la primera, la empresa conjunta es la segunda dimensión, y el repertorio compartido es esta tercera cuestión, ¿sí? La idea de compromiso mutuo refiere justamente a esta idea
de cómo se valora el conocimiento parcial que tiene cada integrante de una comunidad de práctica, y cómo cada miembro se compromete a compartir lo que sabe y espera recibir el conocimiento de los otros. Es decir, Wenger señala que es más importante, ¿sí?, el conocimiento de todas las partes al conocimiento monopolizado de un solo experto, es decir, el conocimiento de las partes hacen el todo, y no al revés, ¿sí? Entonces, sumamente importante, por más que sea distinto, pensar en el conocimiento parcial y lo que puede brindar cada uno de los integrantes de la comunidad de práctica, y cómo ese integrante también espera recibir conocimiento de los otros. La idea de lo mutuo significa que aprendo con otros, esta idea que decía recién. Lo de la empresa conjunta es fundamental porque, como decía recién, las comunidades de práctica consisten en un grupo de personas ligadas a una profesión, que comparten una profesión, pero que también comparten objetivos, intereses y necesidades que son comunes, y que van a ser el horizonte, o el objetivo principal de esa comunidad, trabajar para solucionar esos inconvenientes o para cumplir esos objetivos, ¿sí?, esas metas que se proponen. El repertorio compartido es un elemento muy importante dentro de las comunidades de práctica, porque tiene que ver con la construcción de la jerga, de una jerga propia que se da dentro de las comunidades. Es decir, cuando digo jerga me refiero a un lenguaje particular y específico, a las herramientas y a las maneras de hacer propias que tiene cada comunidad, ¿sí? Tiene que ver con la invención de recursos, ¿sí?, de recursos puntuales que van a servir y van a ser funcionales a esa comunidad, como también las formas, el vocabulario, ¿sí?, que va adquiriendo cada una de esas comunidades de práctica, que las vuelven específicas, y que también van creando esta identidad, ¿sí? Pensemos no solo en las cuestiones del lenguaje verbal, sino también en las cuestiones del lenguaje gráfico, que permiten diferenciarlas de otras e ir generando identidad dentro de esas comunidades, ¿sí? Entonces decimos, ¿sí?, repasando, que las comunidades de práctica son un conjunto de personas que están agrupadas, ¿sí?, por una profesión o por intereses o objetivos comunes, que trabajan, ¿sí?, por esos objetivos comunes a partir de hacer circular el conocimiento entre ellos, y que hay tres dimensiones que son claves para poder comprenderlas. La idea de compromiso mutuo, porque siempre se aprende con otros, siempre pensando que el conocimiento es un hecho social, y que ocurre en un determinado contexto, ¿sí? El de la empresa conjunta es porque todos, de igual manera, y por fuera de otras jerarquías, piensan en cómo resolver esas necesidades, y el repertorio compartido tiene que ver con los diferentes elementos y recursos y lenguajes que se van creando para poder justamente cumplir con esos objetivos o con esas metas, ¿sí? Otra cuestión principal tiene que ver con los roles que se dan dentro de las comunidades de práctica, ¿sí? Actualmente piensen que dije que es un concepto que surge aproximadamente en el año 1991, es decir, es un concepto que, si bien tiene algunos años, no son tantos los años si pensamos en otras categorías por ahí, conceptuales, y piensen que esta idea de que el conocimiento es un hecho social, ¿sí?, o que se da a partir de compartir con otros, está muy asociado, ellos lo hacen explícito, a las ideas de Vygotsky, que era un psicólogo ruso que justamente piensa en cómo el aprendizaje no puede darse de forma individual, ¿sí? Es desde esa corriente psicológica, y también toman algunas cuestiones sociológicas, donde estos autores, que son las cuestiones que estos autores recuperan para proponer su teoría y este concepto de comunidades de práctica. Sí, en ese sentido, el rol del moderador, o de cómo ellos van a definir los participantes o los actores que se dan dentro de las comunidades de práctica, siempre vuelven a esta cuestión, por eso hablaba de supuestos, porque son los que sostienen al concepto. Bueno, dentro de esos roles, me fui por las ramas. Dentro de esos roles, ¿sí?, un rol muy importante es el rol del moderador. Sí, hay otros autores más modernos que señalan otros roles dentro de las comunidades de práctica hoy en día, como ser, por ejemplo,
el de documentador, ¿sí? O el de registrador, ¿sí? Que no son roles que han nombrado estos autores, pero sí que se van resignificando con el paso del tiempo y quienes van comprendiendo y ampliando la teoría, ¿sí? Que ellos proponen. Pero en cuanto al rol de moderador, todos coinciden que es uno de los actores principales dentro de las comunidades de práctica, ¿sí? El autor Wenger particularmente señala que son 3 los distintos roles a desempeñar dentro de una comunidad de práctica, que tienen que estar estos tres roles, que son el de moderador, el de líder y de los miembros que integran a la comunidad de práctica. El líder es básicamente quien dispone de una agenda, ¿sí? Y puede identificar las problemáticas centrales y más nucleares y estructurales que van a suceder al interior de esta comunidad de práctica. ¿Sí? Los miembros, bueno, son todas aquellas personas que deciden participar de esa comunidad, pero el rol del moderador él hace especial énfasis en este concepto, porque justamente tiene la función de identificar los temas más importantes dentro del ámbito de la comunidad, pero también de planificar, ¿sí? Y facilitar las actividades y la información dentro de la comunidad, ¿sí? Básicamente, lo que hace un moderador es animar y dinamizar el intercambio de experiencias dentro de las comunidades de práctica. Lo que señalan ellos que es sumamente importante es cómo el moderador transforma los contenidos, ¿sí? Los relaciona, porque esos contenidos muchas veces están dispersos. Piensen en esto que decía en la primera parte sobre el compromiso mutuo, que todos tienen diferentes conocimientos, que esos conocimientos son parciales, y que se van articulando para poder dar soluciones a un todo, ¿sí? O construir el conocimiento entre todos. Entonces justamente el rol del moderador es identificar esos contenidos, relacionarlos, y pensarlos o poder construirlos en pensamientos más estructurados, y que puedan ser fácilmente recuperables para el resto de los integrantes de la comunidad de práctica. Entonces, en ese sentido, es que no solo dinamiza el conocimiento, sino que justamente lo permite construir de una forma más sistematizada. Es decir, construye la práctica. Eso es lo que señalan los autores. El moderador es el que permite construir la práctica, en tanto la piensa, la revisa, identifica en los participantes o en los miembros de la comunidad de práctica qué tipo de saberes traen, qué pueden aportar, ¿sí? Tanto de lo formal como de lo informal, como hablábamos hoy, y piensa en recursos o en herramientas que permitan sistematizarlo, organizarlo, para hacerlo accesible a toda la comunidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el segundo punto que está en pantalla es que dispone de la libertad para poder gestionar las intervenciones, distinguir las aportaciones interesantes y realizar resúmenes periódicos, ¿sí? Por ejemplo, piensa en estos resúmenes periódicos, en la construcción de glosarios, ¿sí? En confeccionar espacios recurrentes donde se puedan reunir estos miembros de la comunidad de práctica y ofrecer situaciones, como también las soluciones a esas situaciones, ¿sí? Que van a ser almacenadas en diferentes documentos o en diferentes recursos, ¿sí? Para que justamente se vaya construyendo ese repertorio compartido, que es un elemento, una dimensión sumamente importante dentro de las comunidades de práctica. Entonces es el moderador justamente el que interviene en todas estas facetas, ¿sí? Y va articulando los conocimientos de cada uno para producir un conocimiento más sistematizado de todo lo que circula dentro de la comunidad de práctica. Entonces, el elemento central del moderador es que permite cohesionar no solo las aportaciones, ¿sí? Y los conocimientos que tiene cada miembro de la comunidad, sino que también permite cohesionar a los integrantes de cada grupo, ¿sí? Cohesionar es una palabra que ellos utilizan mucho, estos autores, y que es importante pensarla de ese modo, porque justamente el moderador es alguien que articula, o moderadora que articula cada parte, no solo en cuanto a los saberes y a los aprendizajes, sino también a los integrantes que se van sumando dentro de la comunidad, ¿sí? A que puedan integrarse y favorecer la cohesión dentro de ella, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? No sé si alguien me quiere preguntar algo.
si se va entendiendo. Por ahora en el chat no hay dudas, pero recuerden eso, que si tienen dudas pueden dejarlas ahí. ¿Sigo? ¿Nadie me quiere preguntar nada? No por ahora, Denise, gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, en cuanto a esto que señalaba en la primera parte, ¿sí? A cómo se construye este repertorio compartido y esta idea que subyace en las comunidades de práctica de que el conocimiento es un hecho social, ¿sí? Y cómo ese hecho social se da en el hecho de compartir con otros, es que existen una serie de recursos y de herramientas, ¿sí? Que en las comunidades de práctica virtuales favorecen o facilitan y justamente fortalecen también esta noción de compartir o construir el conocimiento cooperativo, ¿sí? Y colaborativo, ¿sí? Más colaborativo que cooperativo. Uno de esos recursos es justamente el foro, ¿sí? También existen otros recursos como por ejemplo el wiki, los chats, las videoconferencias que permiten trabajar de una forma sincrónica. El foro lo que permite justamente es la interacción y el consecuente desarrollo del aprendizaje, donde los miembros de una comunidad de práctica participan activamente en la discusión y el intercambio de ideas, ¿sí? Sin perder de vista que es importante construir el conocimiento de forma mutua, pero también es importante el registro que se hace de ese conocimiento, y cómo se sistematiza, y cómo se le da un orden para que pueda ser comprendido y a la vez adquirido por los nuevos integrantes de las comunidades de práctica. Los foros facilitan justamente eso, la construcción del conocimiento en un tiempo asincrónico, que posibilita, por un lado, más organización al contenido y a la forma del texto al ser enviado, al contar con tiempo para poder reflexionar, ¿sí? O poder revisar lo que uno escribe, por ejemplo. Posibilita el registro del proceso de construcción del conocimiento, en relación a lo que decía recién, ¿sí? En que uno puede leer las intervenciones que se van realizando, ¿sí? Pensar cómo articular esas respuestas a un foro planteado, ¿sí? Y reorganizar la respuesta tratando de articular o no volver a repetir lo que ya se dijo. Y el último punto, sí, facilita la práctica consciente de diferentes funciones cognitivas: observar, identificar, relacionar, comparar, sintetizar, generalizar, ¿sí? Los foros virtuales permiten articular ideas y opiniones distintas a través de, por ejemplo, poner en contraste fuentes de discusión, promoviendo el aprendizaje a través de varias formas de interacción, ¿sí? Distribuidas en espacios y tiempos diferentes. Es decir, elegimos traer el foro como un recurso privilegiado dentro de las comunidades de práctica por esta última cuestión que se señala en el punto que ven en pantalla, ¿sí? Sobre todo porque es un recurso que permite la construcción de conocimiento, pero también permite visibilizar cómo se ha dado, ¿sí? El recorrido previo que han tenido esas nociones. Es decir, a partir de una consigna, diferentes estudiantes, ¿sí? O los participantes de ese foro van haciendo recorridos, ¿sí? De lectura y de respuesta y de interpretación a ese foro, que quedan, ¿sí? De manifiesto en dichos foros, y de los cuales se puede retomar y volver a articular para llegar a conclusiones generales, ¿sí? Que van a ser importantes para poder cerrar ese foro, por ejemplo, y cuál es la función del moderador para poder recuperar esos diferentes aportes o los núcleos más importantes, identificar esos núcleos más importantes, relacionarlos y compararlos, y sintetizar, ¿sí? En el momento de cierre de ese foro, ¿sí? Entonces, decía que es importante el foro, sí, como recurso que permite visibilizar esta construcción del conocimiento a partir de los diferentes aportes que se dan, pero por otro lado también es sumamente importante pensar en la función que tiene el moderador, de acuerdo a lo que dije previamente, dentro de estos foros, ¿sí? Recuerden que siempre un foro parte a partir de un objetivo, una intencionalidad que debe estar clara,
es decir, de una consigna de trabajo, explicar para qué se utiliza el foro, en qué contexto, ¿sí? O qué objetivos tiene, pero también dejar en claro siempre cuál es el rol que se va a dar del moderador dentro de ese foro, ¿sí? Son varias las clasificaciones que se proponen en este sentido, pero rescatamos acá, y por cuestiones de tiempo también, las más importantes, ¿sí? Que se pueden llegar a dar. En cuanto a la función pedagógica didáctica, ¿sí? Tiene, siempre pensando en comunidades de práctica, que es nuestro concepto eje en este taller, ¿sí? Tiene que ver con estas cuestiones de seleccionar material de lectura, ¿sí? De establecer discusiones en los foros a partir de ese material que se propone, de recuperar algún aporte, alguna consigna o un concepto, categoría teórica puntual, ¿sí? Pensar, por ejemplo, cómo están relacionados esos contenidos con la actividad o con el sentido mismo de la comunidad de práctica en la que están participando, ¿sí? Y también, ¿sí? Es muy importante resumir o tratar de sintetizar o capitalizar hacia el final del foro esos aportes que van dando estos participantes, ¿sí? Lo pedagógico didáctico, lo didáctico propiamente dicho, pasa bajo el rol de moderador, está relacionado con esta idea de poder sintetizar los puntos más importantes, ¿sí? A partir de una lectura que se señale, generalmente pueden ser algún texto, alguna bibliografía que esté circulando al interior de esa comunidad de práctica, o directamente trabajar sobre conceptos, ¿sí? Que estén relacionados con los objetivos o con las intenciones, con alguna meta o objetivo particular que tenga la comunidad de práctica en un momento determinado, ¿sí? La función técnica, ¿sí? Asegura que los participantes comprendan el funcionamiento técnico de un entorno virtual, ¿sí? Un caso particular, por ejemplo, es el de los tutores, ¿sí? De sistema, en lo que hace a UNL virtual, ¿sí? A través de los ambientes de atención para el aspirante o estudiante, ¿sí? Donde se reponen cuestiones operativas y administrativas, ¿sí? La función técnica es justamente de apoyo técnico, y que tengan que relacionados a orientar a los estudiantes, a los participantes, con comprender el funcionamiento, las características o las particulares que tiene el campus, por ejemplo, en este ejemplo que les doy, ¿sí? La organizativa justamente refiere a poder ordenar determinados eventos y actividades que queden reflejadas en determinado foro a nivel consultivo, ¿sí? Como por ejemplo plantear un calendario de actividades, facilita la coordinación de todos los miembros, ya que justamente es como una fuente de consulta, ¿sí? Que también es un calendario que se puede construir colaborativamente, ¿sí? En el sentido de que cada uno puede volcar la información de, por ejemplo, una agenda que se lleva a cabo a nivel grupal o a nivel individual, ¿sí? Entonces, la función organizativa significa que establecer un control, en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? De actividades o de cuestiones que se deben resolver a corto, o mediano o a largo plazo, ¿sí? Que puedan quedar registradas, por ejemplo, en un foro, a partir de los comentarios que cada grupo, cada integrante de forma individual va dejando, ¿sí? Y por último, las últimas dos son la función orientadora o la función social, ¿sí? La orientadora es una función que puede ser transversal a cualquiera de las otras que he nombrado, ¿sí? O a las que resta nombrar, porque es una acción primordial del moderador dentro de las comunidades de práctica, que consiste en orientar o tratar de ordenar la participación dentro de los foros, ¿sí? Por ejemplo, indicando a estos participantes cómo van dentro de la consigna que se les propone, si han comprendido bien, si el progreso que han hecho es correcto, si están comprendiendo mal, señalar esos puntos, cuáles son los puntos débiles, ¿sí? Débiles en el sentido en que quizás se está comprendiendo mal una consigna, se está utilizando el foro con propósitos que no son los que
con los que se los pensó en un a priori, ¿sí? Ayuda a los participantes a que identifiquen también las dificultades o las fortalezas que están teniendo en cuanto a sus recorridos y en cuanto a su propia trayectoria dentro de las comunidades de práctica. Pensé que puede existir un foro donde ellos vayan relatando, ¿sí? Las cuestiones que han identificado como, como difíciles o que le han presentado alguna dificultad en su paso por una comunidad de práctica, ¿sí? Y la última, que es la función social, ¿sí? Tiene que ver con esto de incitar a los participantes para que amplíen y desarrollen sus argumentos. Voy a pasar a la diapositiva siguiente, así soy más clara. ¿Sí? La función del rol social tiene que ver con pensar el foro como un diálogo social, en cuanto el diálogo social refiere a compartir puntos de vista, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión más argumentativa que se da dentro de estos foros. El diálogo social y el diálogo argumentativo están relacionados, ¿sí? Entonces son tipos de foros, ¿sí? Acá ya dejamos de pensar en la función del moderador para pasar a los tipos de foros que podemos considerar, que vuelvo a lo mismo, son varias las taxonomías o clasificaciones que se proponen, pero pensamos en estos tres para sintetizar de alguna manera cuáles pueden ser y ofrecerles a ustedes brevemente un recorrido más general sobre los tipos de foros que se piensan, ¿sí? De ninguna manera queremos establecer una limitación pensando en estas clasificaciones, simplemente queremos presentar, pero claramente que siempre podemos pensar en la interrelación de ellos o en otras clasificaciones que también van a ser posibles, ¿sí? En cuanto a los tipos de foros, ¿sí? Hay varios autores que coinciden en pensar en tres, ¿sí? Que son los diálogos sociales, los argumentativos y los pragmáticos, y los sociales y los argumentativos, como les decía recién, están fuertemente relacionados, ¿sí? El diálogo social está caracterizado por la informalidad y la necesidad de compartir diversos asuntos, y los diálogos argumentativos, ¿sí? Estos son nacidos bajo las lógicas individuales y caracterizados por la defensa de puntos de vista personales, o, por ejemplo, cuando se confrontan diferentes opiniones, o puntos de vista que no necesariamente son personales, sino que pueden estar dados a partir de una consigna, y que el participante tiene que tomar, tiene que tratar de identificar sobre qué punto de vista coincide o no para poder fundamentar su respuesta. Los diálogos pragmáticos son la última forma, ¿sí? Que pone en juego el conocimiento de todos para construir desde distintas miradas significados desde un mismo hecho, ¿sí? Me apuro un poquito porque creo que estamos un poquito pasados de tiempo. No sé si se ve acá. Chiquitito. Bueno, lo resumo rápidamente, ¿sí? Que tiene que ver, voy a ir a esta diapositiva, mejor. Con las cuestiones de las estrategias discursivas, ¿sí? Que son posibles y que se deben utilizar, o que podemos utilizar, cuando estamos hablando de un recurso como es el foro, ¿sí? A grandes rasgos, las estrategias discursivas más importantes, creo que ya las he mencionado, que justamente refieren a indicar cuáles son los conceptos potenciales dentro de un foro, ¿sí? Centrarse en las líneas de discusión o poder hacer una síntesis hacia el final de la discusión de los momentos centrales o los núcleos centrales, como también identificar las áreas conceptuales más importantes si es que los alumnos están trabajando sobre cuestiones teóricas precisas. Eso se va a dar a partir de ordenar las ideas, ¿sí? De los diferentes participantes y hacer una lectura que pueda aunar todos esos puntos de vista, pero también no solo desde la síntesis, sino desde la relación que hay entre cada uno de ellos, ¿sí? Reconocer que es un punto de vista central, que tiene que ver con una de las funciones del moderador que mencioné anteriormente,
reconocer el interés, ¿sí? Dar valor a las participaciones que se van haciendo, ¿sí? Reconocer si están bien, si están mal, si hay puntos para mejorar o no, ¿sí? Encontrar, ¿sí? Posibles significados y sugerir direcciones de diálogo, eso también es un punto sumamente importante, ¿sí? En el sentido de que en un foro que, por ejemplo, argumentativo o pragmático, donde se establecen diferentes discusiones, tenemos que poder identificar como moderadores de una comunidad de práctica que no haya tensiones, o identificar los desequilibrios para poder ordenar la discusión y que no se estanque, ¿sí? O que se vuelva monótona y repetitiva. Entonces un punto clave es justamente identificar estos puntos para poder sugerir o resignificar, por ejemplo, reformular una consigna si detectamos que no está siendo comprendida esa consigna, ¿sí? Tenemos que ordenar las ideas según la relevancia que tienen, siempre teniendo en cuenta la consigna de la que parte y el objetivo sobre el que parte el foro, ¿sí? Y muchas veces utilizar narraciones para indicar líneas de pensamiento, ¿sí? Con este punto nos referimos a narraciones que tienen que ver con recuperar alguna cuestión personal, una anécdota personal, ¿sí? Que permite articular una cuestión práctica con una cuestión teórica, pero sí también líneas de narraciones en el sentido de poder darle una forma, un hilo, ya sea narrativo o argumentativo, al foro que estamos proponiendo, ¿sí? Pero puntualmente creo que los puntos a señalar en cuanto a las estrategias discursivas que podemos utilizar como moderadores de foros, de comunidades virtuales, ¿sí? Es esta, recuperar las líneas de discusión, ver que no se pierda el objetivo y pensar para qué pensamos el foro o fue propuesto, y verificar si ese objetivo o esa intención no se pierde, ordenar las ideas de acuerdo a la relevancia, sintetizar los conceptos y los significados, y sobre todo subrayar las tensiones y reconocer cuando las cosas se están haciendo de forma correcta, sí o no, ¿sí? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta hasta acá? Solo un comentario, Denise, si me permitís. Yo uso bastante los foros y no me han dado resultado, te digo la verdad, en la interactividad que intento provocar. Y he probado distintas formas, digamos, de hacer esto que vos señalabas, ¿no? Resumir las intervenciones, polemizar entre las opiniones, provocar con otra anécdota a lo mejor algo que no se venía pensando. Y me cuesta un montón. De todas las herramientas que propone el campus, es la que más, te diría, resisten. Es como que cada uno va poniendo su opinión sin poder compartir o anclarla, digamos, o relacionarla con las otras. Sí, Mariela, de hecho, cuando pensamos en la segunda parte del taller, los casos que les vamos a proponer recuperan un poco esto que vos planteás, y la idea es que hacia el final, en el cierre, podamos proponer algunas herramientas o hacer una síntesis de lo que ya se dijo, para ver cómo podemos mejorar, ¿sí? Y no caer en estas prácticas que son tan comunes, ¿sí? Para no demorarnos más, si quieren, yo los invito, en el chat voy a dejar el acceso a un Padlet. Por favor les pido que ingresen, ¿sí? Yo lo voy a compartir en pantalla. ¿Sí? Donde van a encontrar una, como les decía en la primera parte, la idea es que trabajen en grupos, ¿sí? Cada grupo va a tener un caso puntual, y la idea es que podamos pensar el ejercicio en dos instancias, ¿sí? Una primera parte más descriptiva y una segunda parte más argumentativa, en cuanto les solicitamos a ustedes que elijan dentro del grupo, ¿sí? Justamente un moderador o un documentalista, ¿sí? Bajo estas dos funciones o roles, que pueda ir registrando lo que se debata o lo que, los acuerdos o los desacuerdos que se van dando discutiendo estos ejemplos que les presentamos, ¿sí? La idea es trabajar sobre este cuadrito. ¿Lo visualizan? Sí, se ve perfectamente.
Bien, es un cuadrito que les permite pensar los ejemplos y poder determinar a partir de las variables y de los indicadores que propone el cuadro, si se cumplen o no se cumplen, ¿sí? Por eso decía, es a nivel descriptivo, simplemente es ver y identificar si sucede o no sucede, ¿sí? Y ir comentando en la columna que tienen disponible para eso, si esto lo observan o no lo observan, ¿sí? Son indicadores y variables que pensamos que pueden fortalecer el análisis y la reflexión sobre los foros y si estos están siendo usados correctamente o no. Sí, son 4 variables que tienen que ver con el manejo de categorías conceptuales, si el contenido de los mensajes, de la respuesta que construyen y que dan a ese foro, se identifica o se transparentan esas respuestas, ¿sí? Categorías conceptuales que son propias del foro y que se han propuesto a partir de la consigna de trabajo, es decir, si se respetan esas categorías conceptuales o no, y si existen, es decir, si pueden identificarlas. La calidad de las participaciones y los mensajes, ¿sí? Es decir, puntualmente si las respuestas están relacionadas con la consigna o con el objetivo del foro, ¿sí? Siempre tienen que identificar o tratar de contextualizar estos foros que les vamos a proponer. Entonces, cada grupo va a tener, ¿sí? un moderador que les va a contar de dónde hemos extraído estos foros, y una vez que ustedes tengan esa situación comunicativa en contexto, piensen si las respuestas que se están dando están relacionadas con la idea inicial del foro o no, con el objetivo, ¿sí? En cuanto a los recursos utilizados por los estudiantes, cuáles son los recursos más utilizados por los estudiantes con más frecuencias, si se recuperan referencias al material interno, si que puede estar publicada en otra parte del aula, por ejemplo, o referencias externas que están o no relacionadas con lo que se plantea en el foro, o si directamente se atina a escribir estas experiencias personales que hablaba hoy, que pueden estar orientadas a responder lo que se solicita en el foro, o pueden estar justamente desviándose de estas intenciones iniciales. Y en cuanto a las estrategias discursivas, la idea sería que puedan identificar algunas de las que nombré en esta última parte, ¿sí? Si son mensajes que están más orientados a narrar, a describir, a argumentar, ¿sí? Y esta idea de mensajes coloquiales con rigor académico, mensajes coloquiales sin rigor académico, sí hace referencia o está relacionada al primer punto, ¿sí? Pueden trabajar el punto 1 y el punto 4, pensándolos en sintonía, ¿sí? En cuanto al manejo de estrategias conceptuales o de recursos o categorías conceptuales, y a qué tipo de estrategia discursiva se pone en acción para dar cuenta de esos conceptos, ¿sí? Repito, la idea simplemente es identificar, ¿sí? Si esto sucede o no, ir comentándolo al costadito en el cuadro, y en una última parte es cuando le preguntamos y ahí les pedimos que argumenten, ¿sí? ¿Qué acciones se podrían llevar a cabo, o qué ideas en relación a lo que se explicó previamente se les ocurren o piensan que pueden surgir para mejorar, ¿sí? El funcionamiento o las estrategias dentro de estos foros que les proponemos. La idea simplemente es que anoten, que alguien de ustedes tome este rol de documentalista y registre brevemente qué cuestiones se charlan, y que después en la parte de socialización y de cierre pongamos en común lo que se charló cada grupo de una forma más extendida, ¿sí? Bueno, vamos a crear automáticamente 4 salas, les pido, excepto a quienes van a tutorear, Denise, Victoria, Mauro y Romina, que no entren a donde van a recibir la invitación, el resto sí, por favor, ingresen a las salas y bueno, los chicos nos van a estar acompañando. Vamos a trabajar por unos 15 minutos más o menos, y después los voy a convocar de nuevo para que volvamos a la sala general, ¿de acuerdo? Creo que, no sé, acá está. No veía a nadie, ni a Vicky, ni a Romy, ni a Mauro. Ahora sí. Bueno, eran 4 grupos. Nos tocó un grupo cada uno, que ya los teníamos
definidos. Si les parece, el grupo 1, que era el grupo en el que yo estaba moderando, si quieren comentar cómo les fue con el ejemplo, ¿sí? A las conclusiones que llegaron. Juli, Santi, Sebas. Sí, Sí, empezá dale, vos, dale, Vi. Seba. Bueno, arranco. Por ahí, bueno, lo que nos había tocado puntualmente era un foro titulado como foro de consulta, donde por debajo lo que sucedía era un intercambio de opiniones y más que nada a modo, digamos, de una cuestión no consultiva, sino de traslado de información. Lo cual, bueno, decíamos, está bueno porque se citaban autores, se citaban contenidos que estaban relacionados con el tema en cuestión, que tenían fundamentos, pero el problema de esto es que justamente no se respetaba cuál era la consigna del foro, o el título, por así decirlo, del foro. Entonces, bueno, un poco lo que charlábamos es que hay que evitar coartar esa participación que se ha logrado, porque lo más complejo por ahí es comenzar a tener participación en los foros, y además se había armado como un pequeño debate, un intercambio, digamos, pero sí ver la manera, obviamente, de reencauzar esa funcionalidad que tiene el foro inicialmente. ¿De qué manera? Bueno, por debajo el moderador aclarando, perfecto, ¿alguien tiene alguna duda al respecto de lo discutido hasta ahora? Para no invalidar la opinión de previamente que estaban haciendo las intervenciones, pero volviendo a darle el sentido al foro. Y bueno, otra de las opciones o de las cuestiones que pensábamos es decir, que haya una descripción o utilizar los espacios descriptivos de para qué es el foro. Este foro se utilizará para realizar consultas puntuales al respecto de tales y tales temas o darle un orden para que eso quede constantemente visible para los participantes y que pueda dar una serie de orden. Pero bueno, sobre todo ahondábamos en esto de no coartar y de incentivar siempre la participación, más allá de que tal vez se vaya un poco de eje y que esté ahí el moderador para astutamente tratar de reencauzar utilizando los elementos previos del debate, digamos. No sé si algo para agregar. No, básicamente eso, sino también una cuestión también que charlamos era respecto de, después hay como una persona en rol de moderador que hace como un comentario reafirmativo, ¿sí? Esto es en el ejemplo, ¿no? Y por ahí lo que pensamos es que ese comentario reafirmativo que hace el moderador no terminaba de motorizar nuevas cosas, o sea, está bueno en una parte porque justamente, digamos, tenía un mensaje que alentaba al resto a también participar. Pero en realidad como que tampoco proponía mucho como para encauzarlo, porque lo que decíamos que podría ser que ese comentario no solamente diga te felicito por participar, sino que además, por ejemplo, formule preguntas o algún tipo de consideración respecto al contenido de lo que había sido la participación del estudiante, y de esa manera, digamos, como que termina siendo un aliento a la participación un poco más efectivo. Porque si solamente digo muy bien, no termina un poco de contribuir a que se dinamice el espacio de esa participación. Y bueno, y otra cosita que por ahí decíamos es que también, digo, por ahí también uno se tiene que ir poniendo en rol de, porque por ahí cuando está tan mediado, por ahí los chicos no participan muy bien. Entonces, por ahí presentan una opinión personal y no una consulta, pero de alguna manera eso es una consulta porque lo que están buscando es una aprobación por parte del docente diciéndole, bueno, sí, los autores que citar corresponden o no corresponden, o son pertinentes o no, o los textos, digamos, son del nivel. Entonces, no hay una pregunta formulada, pero de alguna manera uno podría, en el rol docente, entenderlo como una consulta donde el estudiante requiere una respuesta diciéndole, sí, me parece que has hecho una buena elección, o sea, una respuesta un poco más elaborada respecto de la opinión que hizo, justamente porque en ese espacio de aprendizaje los chicos proponen autores, proponen ideas,
no solamente para discutir, sino también dentro de su proceso de estudio. Entonces, la respuesta tendría que tener que ver con eso, no solamente con cosas. Entonces, no está la consulta formulada, pero sí había una opinión muy bien fundamentada, porque parecía bien trabajada, y hubiera merecido una respuesta también más trabajada. Bien, si me permiten, los del grupo 1, hago una síntesis de los 3 puntos que identificamos como los más importantes, ¿sí? La primera cuestión era en cuanto a cómo estaba formulado el objetivo del foro, o el para qué, o el por qué se construyó ese foro, ¿sí? Que simplemente decía foro de consultas. Los chicos coinciden en que se debe aclarar qué tipo de consultas, que la descripción sea más exhaustiva, porque tipo de consultas puede habilitar un montón de consultas, y quizás hay consultas que se deben, ¿sí?, canalizar en otro lugar. Entonces, cuando hablamos de foro de consultas, que también el detalle, ¿sí?, exista sobre qué tipos de consultas estamos hablando, también para orientar a los alumnos dentro de un aula en general. La segunda cuestión es que si bien a veces se dan participaciones y respuestas que no están directamente relacionadas con la consigna, con lo que se plantea en el foro, son respuestas constructivas, donde hay una construcción del conocimiento que es muy buena, y justamente lo que resaltaba Juli es que no hay que dejar de lado esas construcciones, ¿sí?, o esas respuestas, no desestimarlas porque estén en un lugar equivocado, sino justamente tratar de valorizarlas y de incentivar esa construcción del conocimiento, pero no solo a partir de decir que es una buena intervención y que es pertinente que retomen a otros autores, sino también, por ejemplo, instalando nuevas preguntas que inviten a la reflexión a aquellos que todavía no han ingresado a los foros. Entonces, como esas 3 cuestiones, ¿sí? Remarcar que es correcto y que es productivo en cuanto a la construcción de conocimiento de esas respuestas que se están dando, por más que estén desvinculadas o un poquito desvinculadas del objetivo del foro, y que el rol de moderador tiene que ser en realidad más preciso en cuanto a cómo retoma ese conocimiento, y también a cómo abre el juego a otros conceptos para que incentive la participación de los demás participantes. Eso fue como lo que charlamos y lo que concluimos el grupo 1. ¿El grupo 2? Bueno, en el grupo 2 nosotros nos tocó estar trabajando sobre un foro, el cual tenía como objetivo ser un foro colaborativo sobre las distintas experiencias que se habían tenido en la inscripción a materias, y las distintas interacciones que se habían dado dentro de los estudiantes iban más sobre consultas y preguntas puntuales sobre el inicio del cursado, donde bueno, también entendiendo un poco cómo se venía dando, quizás al ser este un recorte del foro, lo que estamos viendo nosotros ahora, hubo o existió algún mensaje general en el cual comentaba las cuestiones de por qué, cuál era la función y el motivo de uso de este foro particular. Y bueno, por quizás una falta de lectura de parte de los estudiantes, o de comprensión, o de verse abrumados frente a una gran cantidad de experiencias diferentes, intentaron canalizar sus dudas por este medio. Respecto un poco a cuál fue la participación de la tutora, por ahí lo que podíamos apreciar era que podía llegar a haber como una especie de una cierta demora en la respuesta de los mensajes, porque justamente los mensajes eran sobre la fecha, porque hubo un cambio de fecha de inicio, y bueno, se dio una demora en la respuesta de los mensajes, y como un mensaje automatizado, que es como la misma respuesta para 3 intervenciones diferentes, las cuales bueno, que creíamos nosotros también en nuestra discusión, de que quizás hubiera estado bueno poder adaptar o poder hacer un poco más personalizado este tipo de interacción, dependiendo de justamente quiénes eran las personas que estaban preguntando, y sobre qué era lo que se venía charlando, o qué es lo que se venía viendo en el foro. También otra cuestión que estuvimos viendo que podría llegar a ser bueno para
para hacer más rico estos intercambios es generar que estas respuestas continúen un recorrido y continúen un camino con otra información extra o con otro espacio en donde los estudiantes puedan encontrar más información y puedan aprender justamente a construir estos conocimientos y saber dónde encontrar estas informaciones y dónde encontrar estos conocimientos que están en duda. No sé si alguno más quiere completar. ¿Alguna otra persona del grupo quiere mencionar algo que no se haya mencionado? Por mi parte no, creo que Nacho hizo como un raconto de todo lo que veníamos hablando. Buenísimo. Sí, sí, fue bastante exhaustivo, así que no tengo nada más para agregar. ¿Les parece que vamos con el grupo 3 entonces? Bueno, del grupo 3, ¿quién se ofrece? Porque no llegamos a definir la persona que iba a comentar, pero cualquiera, chica o chico, compañera, compañero que quiera compartir lo que hablamos. Acá, Silvina. Dale, Sil, Estoy gracias. sin cámara, pero pido disculpas. Bueno, a nosotros nos tocó un foro de presentación que es del curso de Estudios Universitarios y Tecnologías. Por ahí, para los que no están familiarizados, es el curso de ingreso a la modalidad distancia, y es la primera actividad académica que realizan todos los alumnos que empiezan a estudiar en UNL virtual. Así que es como una puerta de entrada a la modalidad. El ejemplo que nos tocó, bueno, era cortito porque tenía la primera intervención de una tutora, donde da unas pautas para que se presenten los y las estudiantes. Y hay 2 o 3 intervenciones ya de los estudiantes, pero son todas seguidas en el tiempo, así que no se alcanzan a visualizar tal vez otras intervenciones de la tutora, pero lógicamente porque el tiempo tampoco lo permite. Bueno, habíamos analizado que es un foro de tipo social. Se visualiza un lenguaje coloquial, informal, no tiene ningún tipo de rigor académico y tampoco se visualizan que se utilicen categorías conceptuales justamente por el mismo objetivo del foro. Son preguntas sencillas que tienen que ver con, bueno, cada uno debe presentarse, contar de qué lugar proviene y por qué se interesó en la carrera que está cursando y cómo llegó a la información sobre esa carrera. Bueno, la moderadora en este caso es la tutora, presenta una consigna inicial. Estuvimos charlando acerca de cómo está formulada la consigna, que por ahí la importancia que tiene es dar pautas claras y concretas en relación con lo que se espera que los participantes hagan o cómo sean las intervenciones. Bueno, como dije, no alcanzamos a visualizar por ahí otras intervenciones justamente por el tipo de foro que se propone y por el tiempo también, aparte el ejemplo es cortito. Bueno, pensamos también que otras estrategias o recursos podrían haberse utilizado en relación con este foro. Vimos que son presentaciones que se realizan en general en texto escrito, y bueno, y charlamos también sobre posibilidades de enriquecer este tipo de consignas, sumando imágenes, fotos, videos, solicitando, por ejemplo, que los estudiantes se geolocalicen, bueno, utilizando por ahí distintas herramientas para hacer este tipo de actividad, que sabemos que es una actividad que realizan muchas veces los alumnos cuando ingresan a una carrera, porque lógicamente cuando empieza cualquier asignatura es una de las primeras cosas que solicitamos los y las docentes. Bueno, eso habíamos alcanzado a charlar, no sé si por ahí quieren agregar algo más los compañeros y compañeras del grupo. No, parece que hiciste un buen resumen, Sil, y estamos repasados de tiempo, así que si quieren Gracias. pasamos al grupo. Muchas gracias, Sil. Al grupo siguiente. Bueno, buen día, ¿cómo les va?
No sé, de mi grupo, que es el grupo 4, ¿quién quiere compartir? No sé si Nacho, estás por ahí, el resto del grupo es el equipo de, de la dirección de articulación y están en la oficina, digamos, trabajando, así que, bueno, les es difícil por ahí compartir con todos y todas lo que trabajamos, porque, bueno, están en pleno horario de atención también a la gente que concurre a la oficina. No sé, Nacho, si querés compartir un poco lo que charlamos. Obviamente hicimos un registro que también lo puedo compartir yo, me gustaría que lo pueda por ahí compartir algún integrante del equipo. Bueno, lo comparto yo, comparto un poco lo que registramos, también Estoy, haciendo Romy, hincapié... pero también estaba atendiendo una llamada. Perdón. Estoy igual también. Perdón. Bueno, como quieras, Nacho, ¿querés que comparta un poco lo que fuimos charlando? Dale, sí. Perfecto. Bueno, nosotros trabajamos sobre un ejemplo, también de foro, obviamente, en el que se planteó un foro con un tópico particular y las intervenciones de los alumnos, ¿sí? Particularmente en ese foro, no tenían una pertinencia o una adecuación al tópico propuesto en el foro, ¿sí? Pese a eso, ¿sí? O sea, pese a esa falta de adecuación, la moderadora del foro dio respuesta, ¿sí? A 2 intervenciones sobre otros temas, digamos, vinculados a otros tópicos, por lo que evaluamos, digamos, frente a esto fue que si bien las respuestas se construyeron a partir de un intercambio, ¿sí? Ninguna de las consultas resultó pertinente al tópico del foro y de todos modos la moderadora dio respuesta. Esto en cuanto a las categorías conceptuales que se trabajaron adentro de ese foro. Con respecto a los mensajes, digamos, y a las participaciones, a la calidad de los mensajes y las participaciones, ninguna de las intervenciones se ajustaron a la finalidad del foro propuesto, ¿sí? Y respecto a los recursos que se utilizaron, ¿sí? Adentro del foro. Disculpen, ¿estoy compartiendo pantalla? No. Respecto de los recursos, ¿sí? Como dije hoy, se dio respuesta, digamos, pero en ningún momento se indicó que esas consultas se podrían haber realizado en los foros pertinentes y habilitados para hacerlas, ¿sí? O sea, en este caso lo que charlábamos y nos pareció interesante es que muchas veces los moderadores y moderadoras dan una respuesta, o se sienten apremiados por dar una respuesta inmediata a las consultas, ¿sí? O a las intervenciones que se hacen en los foros, porque obviamente que del otro lado hay una persona que necesita acceder a algún tipo de información, pero en esa urgencia se desatiende lo que es este trabajo a mediano y largo plazo, ¿sí? Que es generar espacios como el foro de construcción colectiva del conocimiento y de incorporación de determinadas prácticas, como vimos hoy en la primera parte del microtaller. Entonces, es un poco una decisión de a qué apostamos, digamos, si a la respuesta inmediata o a la interacción inmediata, o bien a generar, ¿sí? Una determinada práctica que sabemos que a mediano y largo plazo va a redituar en ese gestar espacios de construcción de comunidad. Así que bueno, básicamente ese fue el intercambio que tuvimos a grandes rasgos con el grupo 4. Buenísimo, Ro. Bueno, creo que todas las devoluciones, lo que se puso en común fue muy productivo. Lo que hablábamos justamente en el grupo 1 es la importancia de trabajar sobre el ejemplo, ¿sí? que vuelve a lo que planteaba en la parte inicial del taller, ¿sí? Esta cuestión o lo que queda entre la teoría y la práctica, que se pone de manifiesto acá también, ¿sí? Cuando vamos al ejemplo, que podemos estar
mucho más de 15 minutos tratando de identificar qué podríamos mejorar, ¿sí? Cuáles son los inconvenientes que se han presentado en ese ejemplo y demás. Y bueno, la pertinencia, ¿no? de pensar estos talleres para mejorar nuestras prácticas, ¿sí? Si alguien no tiene, si alguno de ustedes no tiene consultas puntuales sobre lo que se dijo en la primera parte, me gustaría presentar una última placa donde se sintetizan los puntos a tener en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de los foros, ¿sí? Como un recurso que permite construir conocimiento dentro de las comunidades de práctica, siempre pensando en este rol activo que tiene el moderador, bajo todos estos puntos, estas características que mencioné al inicio, ¿sí? No perder de vista la función primordial que tiene el moderador, en cuanto constructor y en cuanto dinamizador del conocimiento, ¿sí? Pero también no perder de vista en cómo creamos y gestamos y también sostenemos los diferentes recursos que creamos dentro de las comunidades de práctica para que ese conocimiento se vaya reformulando y sosteniendo en el tiempo, ¿sí? Uno de esos recursos es el foro, ¿sí? Que es un recurso que se utiliza mucho actualmente, ¿sí? Y estos son algunos de los puntos que consideramos que son los más importantes al momento de pensar en cómo utilizar este recurso. Algo que quiero señalar para finalizar ya el taller es que es muy importante esta cuestión que charlábamos con el grupo 1, que es el grupo en el que yo estuve, que quede claro siempre cuál es el punto de partida de los foros, que sea el detalle de la consigna, del objetivo, de la intención, que sea preciso, que sea exhaustivo, ¿sí? Que logre posicionar al participante que accede a ese foro exactamente en qué se pretende o qué se busca, ¿sí? Dentro de ese foro. Pero también me parece importante, que a veces es algo que no se ve, es que se produzca una síntesis al final de los foros, ¿sí? Cuando está terminando una materia, por ejemplo, y se utiliza un foro para construir determinado conocimiento, que el moderador pueda recuperar hacia el final y hacer una síntesis que pueda unir conceptos, que los pueda articular, que pueda indicar esas tensiones que hablábamos hoy, que pueda incluso recuperar buenas intervenciones y señalar que son buenas, ¿sí? Incentivar tanto las debilidades como las fortalezas que pueda detectar, ¿sí? Pero siempre que le dé un final, ¿sí? Una síntesis donde se recupere todo lo que allí se expuso, porque muchas veces quedan todas las intervenciones y en algunos casos están las mediaciones o la articulación del moderador, hay ciertas apariciones, pero el foro queda inconcluso porque no hay una síntesis o no hay una evaluación que integre todo lo que allí se dijo, ¿sí? Entonces consideramos esos dos puntos como centrales, ¿sí? Un punto de partida claro y preciso y una síntesis que deje o que ponga de manifiesto justamente, ¿sí? La finalidad, si se mantuvo, si no se mantuvo, si se dio o no se dio, ¿sí? Otra cosa que apareció en uno de los grupos es la formulación de preguntas, y no solo intervenir para poder señalar si es correcto o incorrecto, si es acertado o no lo que se está diciendo, sino también la pregunta como disparadora, como generadora de conocimiento, ¿sí? Que permita correrse al alumno del lugar del que está planteando, un lugar epistemológico, por ejemplo, ¿sí? O cambiar la estrategia discursiva para que justamente indaguen por otros lugares que al momento no han llegado por sus propios medios, ¿sí? La pregunta como orientadora, que es sumamente importante. Sí, la justificación de las intervenciones, que es algo de lo que estuvimos hablando, el título y el tiempo de dedicación, que eso quede claro, ¿sí? En la consigna, cuando uno consigna un foro, por cuánto tiempo estará abierto, qué se pretende, ¿sí? A qué destinatarios está orientado y demás, ¿sí? Bueno, estas respuestas del moderador que decía recién, y sobre todo la dinámica y la conciliación de las diferencias, ¿sí? Las dinámicas de las discusiones, ¿sí? Cuando puede ser que se encuentren con participantes con puntos de vista muy distintos, poder matizar o poder calmar las aguas si es que se está dando una discusión, ¿sí? Que por ahí se va por las ramas y que escapa a los intereses del foro. Entonces esa cuestión de mantener la dinámica con la que se la piensa también y la conciliación de las diferencias, consideramos que es un punto central, ¿sí? Para justamente que la vida dentro del foro sea óptima y se logre realmente esta construcción del conocimiento colaborativo como se pretende en las comunidades de práctica, ¿sí? El fomento a través de las intervenciones y de estos bloqueos o no bloqueos que puedan llegar a existir, ¿sí?
Yo no tengo nada más para agregar, no sé si alguien me quiere hacer una pregunta sobre esta cuestión. Yo agrego una cosita solamente que en realidad no es como a modo de mi síntesis, también es pensar que cuando estamos moderando un foro, no solamente estamos moderando y mirando el cumplimiento efectivo de una consigna, sino que también estamos enseñándole al participante a justamente integrar ese espacio de colaborar con sus colegas, así que eso hay que tenerlo siempre en vista. Bueno. Sí, yo para cerrar, Flor, solamente, bueno, recordar que CEDIT cuenta con un espacio de mesa de ayuda constante y que todo lo que haya podido quedar por ahí, bueno, suelto sobre este tema, ¿sí? Sobre comunidades de práctica en general, sobre determinadas pautas o elementos, componentes, tips, recomendaciones, cualquier tipo de acompañamiento que se requiera al respecto de lo que pudimos trabajar juntos y juntas hoy, puede formar parte, digamos, de temas a tratar dentro del espacio de mesa de ayuda, que bueno, el área de Florencia encabeza, así que queda a disposición el equipo Flor y todos los presentes para poder colaborar, acompañar, sumar y aportar al respecto. Bien, gracias por quedarse, casi 2 horas de taller le metimos, así que esta tarde comparto la invitación, nos va a acompañar a las 4 de la tarde, nos acompañarán 2 profesoras de la Escuela Secundaria de la UNL, Silvia Martínez y Janina Lamboglia, que nos van a hablar de desbordar el aula y de cómo se trabajó una experiencia de virtualización en la escuela secundaria, así que también, bueno, los invitamos y la semana que viene seguimos, hasta el 1 de junio con esta propuesta de talleres en vivo. Muchas gracias, bueno, estamos cortando ya la grabación y que luego quedará disponible en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, hasta luego. Chao, gracias. Gracias.